principio básico. Pero bueno, nos vamos a una entrevista que creo que es importante, nos va a aclarar mucho la situación que estamos escuchando, los números que estamos escuchando, ¿no? El desglose de la estadística que tiene una razón de ser, que escuchamos todos los días de boca de los ministros y del propio presidente Vizcarra. Y preguntas que nos estamos haciendo ahora, ¿no? ¿De qué depende la letalidad en el caso del COVID-19? ¿Cómo se puede preparar mejor el sistema de salud? Estamos en contacto con Mateo Prochaska a través de la línea telefónica o Skype de la línea telefónica. Mateo, bienvenido a La Rotativa. Hola Mónica, muy buenas tardes, gracias. Bueno, en primer lugar, hubo una columna, un artículo que escribiste hace algunos días. A mí me pareció interesante, razonable, sin necesidad de entrar a un estado de pánico, pero lo que tú señalabas era que estábamos viendo la realidad del COVID-19 a través de vidrios sucios, donde había empañamiento, donde no se habían sincerado las cifras. Hoy que tenemos un poco más de pruebas a la mano y que se han hecho más pruebas, y lo ha resaltado el propio presidente Vizcarra, ¿el vidrio se está aclarando o no todavía? Definitivamente, Mónica. Mi crítica hasta hace unos días era que nosotros teníamos un acceso muy limitado a pruebas y esto se veía por el aumento constante en la cantidad de casos positivos de aquellos que habían sido evaluados, ¿no? Entonces, empezamos más o menos con un 5%, un 3% a comienzos de la epidemia y estábamos llegando ya a 30%, lo cual indicaba que había un subregistro importante de casos. Si nosotros vemos la curva de pruebas realizadas diariamente, sobre todo el salto que hemos tenido hace 3 días, hemos tenido 18.000 pruebas realizadas en un día, que en realidad lo que refleja es la suma de las pruebas rápidas que han estado siendo realizadas hasta ahora, que no estaban siendo contabilizadas, ¿no? Entonces, al sumar las pruebas realizadas y los casos positivos de estas pruebas, vemos que ha habido un aumento rápido en el número de casos. Entonces, este aumento rápido es consecuencia de un mayor acceso a pruebas. Entonces, en ese sentido, sí, se ha aclarado el vidrio. Nunca vamos a tener un vidrio completamente transparente. Nunca vamos a tener una figura de la realidad exactamente precisa porque el virus se transmite rápido, ¿no? Lo tiene, Mateo, ¿no? En el mundo, Exacto. En realidad, tampoco nadie lo tiene. Tendríamos que tener, pues, el 100% de pruebas, cosa que sería materialmente imposible, ¿no? Por supuesto, estamos mucho mejor, definitivamente estamos mucho mejor y estamos pudiendo armar una curva que es más real. Sin embargo, sí hay que tener la consideración de que la curva de esos últimos 3 días y la curva de los días anteriores no necesariamente va a conversar bien. O sea, hay un salto y hay que mirar los datos con frecuencia, ¿no? Esos saltos, tú que eres epidemiólogo, en realidad especialista en el tema, ¿qué es lo que debería mejorarse? Además de tener una mayor cantidad de pruebas, la mayor cantidad de pruebas posibles para ver el mapa con cierta claridad, ¿qué más de lo que ya se ha señalado deberíamos estar haciendo? Primero, los ciudadanos hacer lo que tenemos que hacer, que es quedarnos en casa en la medida de lo posible, estrictamente, pero el sistema mismo. Yo creo que en términos de pruebas diagnósticas, lo que queremos ver en el siguiente par de semanas es un flujo constante. Lo que hemos visto hasta ahora son valores que cambiaban y fluctuaban mucho de día a día. Y eso sugiere que el acceso a pruebas no es igual en todo el país. Vemos a veces que los datos por regiones se estancan un par de días y luego crecen súbitamente, y esto no refleja un aumento súbito en la transmisión, sino pruebas que llegan por lotes o por bloques de provincias y son procesadas a veces centralmente en Lima. Entonces, ahora con las pruebas rápidas va a haber un acceso descentralizado y esperemos que tengamos un flujo constante de pruebas, que creo que sería lo principal. ¿De qué depende, decíamos, la letalidad, es decir, el nivel de impacto en muertes del COVID-19? Porque vemos en algunos países del mundo, que incluso son países adelantados, donde efectivamente el nivel de contagio es muy grande, pero el nivel de letalidad no lo es tanto. En relación a eso, ¿cómo podemos ver lo proyectado como las semanas más difíciles en esta y la próxima aquí en el Perú, ¿no? Lo que pasa es que, mira, el indicador de letalidad es un indicador, tiene un numerador y un denominador. Entonces, eso hace que sea difícil compararlo a través de distintos países. Enfoquémonos primero en el numerador, o sea, en la parte de arriba, en la cantidad de casos fallecidos. Eso depende del registro de mortalidad, que suele ser uniforme y bueno, a menos que el sistema de salud esté fuera de capacidad, que no es el caso del Perú en este momento. Pero esa cantidad de fallecidos depende de la cantidad de personas que tienen casos severos o críticos
a los que podemos salvarles la vida con cuidados intensivos, con ventilación mecánica. Entonces, países que no tienen infraestructura en salud que puedan atender esa demanda van a tener mayor letalidad porque esos casos severos van a fallecer. Países que logren tener una capacidad de UCI van a poder salvar la vida de las personas. Aproximadamente la tasa por data de China, por ejemplo, es 50%. El 50% de los casos que entran a unidades de cuidados intensivos fallecen, el 50% sobreviven con el soporte. Pero sin esa UCI podríamos llegar a 90-95% de fatalidad en este grupo. Vamos a analizar el número de camas, el número de respiradores mecánicos. Sabemos todos que tenemos un sistema de salud precario que no es de hoy, es que se ha acumulado la deficiencia durante muchísimo tiempo en nuestro país. Esto nos desnuda claramente también, porque entendemos que se están haciendo los mayores y mejores esfuerzos, pero ¿cuál es nuestra realidad? Mateo, te pido por favor unos minutitos, tengo que ir a la pausa y regresamos en la conversación. Por supuesto, gracias. Seguimos conversando con Mateo Prochaska, él es epidemiólogo y en realidad es muy importante en estos días informarse con las personas adecuadas, porque claro, hay mucha información o desinformación que aparecen en redes sociales, en distintos medios no de comunicación serios, sino los otros. Entonces es importante entender y atender cada una de estas explicaciones. Mateo, preguntaba antes de la pausa, teniendo en cuenta que en el Perú tenemos una realidad, es decir, se hablaba de que este mes que se ha tratado de ganar con la declaratoria de emergencia se ha logrado más o menos hablar de 500 camas UCI que tienen además respiradores, etcétera, etcétera. Se pretende duplicar esta cantidad, pero esto puede ser desbordado en una situación de llegada al pico de la ola, o me equivoco. De acuerdo. Mira, lo que hemos hecho con la cuarentena ha sido ganar semanas fundamentales para preparar nuestra infraestructura en salud. El país definitivamente no estaba preparado para asumir la demanda que vamos a tener a consecuencia de COVID-19 y por eso ha sido tan valioso que se aumente la cantidad de camas UCI. Tengo entendido que el último anuncio del ministro fue que había 504 camas, de las cuales hasta ahora 124 están ocupadas con pacientes con COVID, ¿no? Claro, y lo que se pretende, entiendo, porque hemos conversado también con los representantes del ministerio, es que se duplique, pero a estas camas UCI con respiradores mecánicos se requieren también intensivistas, personas que puedan manejar estos equipos que tampoco los tenemos, porque como bien ha señalado, yo creo que en el mundo entero nadie estaba preparado, pero digamos, en nuestra realidad el tema era principalmente empezar rápido y ganar tiempo, que es lo que se ha logrado hasta el momento. Hasta hoy, lo que se ha logrado también o lo que se ha visto, no sé si eso es real o no, que el número de contagios se está duplicando cada 5 días. Y lo que se pretende es ampliar esta brecha para poder evitar que haya un colapso posterior. Completamente de acuerdo. La idea de hacer cuarentena es disminuir la cantidad de contactos persona a persona. Si nosotros nos quedamos en casa y no estamos yendo al mercado, no estamos yendo a centros laborales, por ejemplo, no estamos utilizando transporte público, disminuimos la posibilidad de que el virus salte de una persona a otra. Y eso hace que la cantidad de casos crezca más lento y que las personas que entran a UCI salgan de UCI y las camas se desocupen nuevamente. Entonces, cuando hablamos de aplanar la curva, no hablamos de disminuir la transmisión a cero. Es algo muy difícil hacer. Claro, nadie lo ha hecho, muchos países en el mundo, nadie lo ha hecho. Así es. Exacto, nadie lo ha hecho, ¿no? Quizás Corea del Sur, entre otras cosas, porque ellos han tenido un acceso de pruebas espectacular, porque ellos producen las pruebas dentro de su país. Entonces hay una diferencia, ¿no? Pero la idea es no sobrecargar la capacidad de UCI. Y por eso es que las medidas de control tomadas tan temprano nos han permitido aumentar nuestra capacidad de UCI y al mismo tiempo aplanar la curva. Entonces, esta es la jugada, eso es lo que había que hacer. Es un reto enorme para todos los países. Así es. Ahora, se habla del 21 de abril como que puede aparecer, digamos, la mayor expansión de la enfermedad en nuestro país. ¿Por qué se habla de esa fecha? O sea, para entender mejor que no es simplemente una fecha aleatoria, sino entiendo que tiene una consecuencia y una argumentación, ¿no? Sí. Se estima que la epidemia, viendo lo que pasó en China, viendo el crecimiento, el patrón de crecimiento en Italia, en España, en Francia, dura más o menos entre 10 y 14 semanas en total, ¿no? Pero de esto depende mucho cuáles sean las medidas de control que se tomen. Entonces, en Perú, por ejemplo, que es un escenario en donde se han tomado medidas estrictas y tempranas,
esperaríamos que dure un poco menos de eso, ¿no? Ya. Ahora, sí debo aclarar que la evidencia para esto es limitada, está basada en modelos de predicción que tienen muchas limitaciones. Entonces, esto hay mucho de supuestos. O sea, no es absoluto, ¿no? sino que es absolutamente relativo lo que se está señalando. Sí. O sea, el sentido común nos dice que, oye, no ha venido lo peor todavía. O sea, estamos en pleno crecimiento, se está tratando de que ese crecimiento no sea y no pase los niveles que estamos esperando, pero va a venir mucho más. Y junto con ello, en realidad también hay que decirlo, aunque, digamos, pronunciarlo a mí me parece macabro, pero va a haber gente que ni siquiera llegue a los hospitales y que se morirá en casa como ha ocurrido, ¿no? Definitivamente no queremos que suceda eso. Puede suceder, es probable que llegue a suceder con las características de nuestro sistema de salud. Está pasando ya en sistemas de salud en todo el mundo, incluso en aquellos que pensábamos que era de primer nivel de atención. Entonces, en efecto, esta epidemia nos desnuda, ¿no? Y el tema de la letalidad tiene que ver siempre con el universo, básicamente, de situaciones de preexistencia, que tengamos como nuestro sistema inmunológico y la edad, ¿no? Sí, y definitivamente estas dos variables están relacionadas una con otra, porque las personas de mayor edad tienen más posibilidades de tener enfermedades que puedan condicionar a casos severos, ¿no? Uh-huh. Se ha visto desde un punto de vista inmunológico que podría ser que las personas mayores tengan además más respuesta inflamatoria contra el virus por distintas hipótesis. Entonces, en realidad, no se sabe exactamente cuál es el mecanismo celular y molecular por el cual estas personas están teniendo esta severidad, ¿no? Pero sí, se ha visto en casos descriptivos, en cohortes de hasta 70.000 personas, que los factores de riesgo son comorbilidades, enfermedades existentes como diabetes, obesidad, cardiopatías y edad avanzada. La edad aumenta con cada década, la mortalidad aumenta con cada década de vida. Y puede ocurrir, digamos, desde que uno es contagiado, puede aparecer síntomas leves o menos o más severos, pero puede producirse una situación no solamente de contagio, sino de gravedad en los últimos días, es decir, entre el día 2 y el día 14. De acuerdo, la severidad puede ser en la etapa tardía de la infección, es decir, una persona puede tener síntomas leves a moderados en una semana y hay un rápido deterioro, que es lo que se ha visto en varios casos a nivel mundial. Sin embargo, el apoyo ventilatorio, el soporte en UCI mejora muchísimo el pronóstico, de ahí que sea importante el acceso. Y por eso, pero digamos, finalmente el resultado tiene que ver con cada ser humano, es decir, cómo responde, porque lo que no tenemos ahorita es una cura. O sea, digamos, los aparatos nos ayudan en una situación determinada, pero dependerá de cada ser humano y su capacidad de respuesta, ¿no? De acuerdo, de manera muy parecida a lo que sucede, por ejemplo, con una gripe, en la que no tenemos un antiviral que funcione 100% bien contra una gripe, ¿no? Uh-huh. Entonces tampoco tenemos un medicamento que sea una cura, digamos, para coronavirus, ¿no? Entonces, en conclusión, Mateo, aquí lo más importante es el mapeo, es decir, el número de pruebas que se hagan cada vez con mayor eficiencia, ¿no? Para poder acotar cuáles son estos bolsones de contagio. Y lo otro es la disciplina, que es algo que para nuestro país es una cosa bien complicada desde el punto de vista social, cultural. O sea, tenemos que cambiar completamente la mirada de nosotros con nosotros mismos y con el otro. Completamente de acuerdo. Hay un tema de comportamiento y de nuestras acciones individuales y cómo eso afecta en la transmisión a la que no estamos acostumbrados y que definitivamente países en Asia, por ejemplo, que han estado acostumbrados a la epidemia anterior de coronavirus del 2003, al SARS, que tienen muchísimo más disciplina, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto nos está transformando culturalmente también. Ciertamente, bueno, a un epidemiólogo no le voy a preguntar, o sea, cuál es la razón cultural por la que, digamos, se va en masa al mercado, pero es algo que todavía no hemos podido conseguir, ¿no? Y desde todos los espacios se hacen los llamados correspondientes, pero hay un asunto impenetrable que no nos explica con claridad por qué tenemos que salir a la vez a ir a comprar, ¿no? De acuerdo, Mónica, y de eso resalto algo fundamental, y es el rol tan importante que tienen las ciencias sociales y los científicos sociales y profesionales de salud mental en formar un equipo que finalmente es un equipo multidisciplinario que logren establecer medidas de control que funcionan para la población. Te lo digo porque hay gran cantidad de literatura, por ejemplo, en África alrededor de ébola y cómo las medidas de control inicialmente no funcionaron hace unos años porque no habían sido desarrolladas pensando en las necesidades y en la cultura de la población,
¿no? Entonces tengo entendido que el Ministerio de Salud ya ha empezado a trabajar con científicos sociales para hacer medidas que sean más acertadas. Y a mí me parece fundamental de que de todo este desastre o esta situación tan dolorosa se pueden sacar lecciones muy importantes, porque si no nos entendemos y no nos conocemos como sociedad y estamos cada uno en nuestra burbuja, difícilmente podríamos no solamente afrontar estas circunstancias, sino llegar a una mirada un poco mejor de nosotros mismos, utilizando las disciplinas necesarias. Muy esclarecedor, muy provechoso el contacto contigo, Mateo. Muchísimas gracias. Y reitero, me pareció una columna que escribiste oportuna y creo que se están adoptando las medidas necesarias. Muy gentil. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias, Mónica. Buenas tardes. Tenemos que ir a una pausa y vamos a ir al gran resumen de la hora. Tenemos más información que compartir con ustedes en la próxima hora aquí en RPP. Confianza por todo.